Mis amados hermanos, Dios me los bendiga. Vamos a ver lo que es la clase número 7 del estudio de transformaciones de primer nivel. Vamos a empezar con la clase. Vamos a ver el texto bíblico que nos dan para empezar, que dice: Jehová pasó por delante de él y exclamó: Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que castiga la maldad de los padres en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Mis amados hermanos, para introducir este tema nos hablan acerca de un versículo donde se está hablando acerca de Dios que, como ya sabemos, es un Dios fuerte, un Dios misericordioso. Recordemos una cosa, que Dios tiene tres características principales de las cuales nosotros tenemos que tener muy en cuenta siempre: que Dios es omnipresente, o sea que puede estar en cualquier lugar; es omnisciente, que quiere decir que él todo lo sabe; y es omnipotente, que todo lo puede hacer. Entonces, aquí sale un clamor, ¿sí? Un clamor donde habla Dios fuerte, misericordioso y piadoso. ¿Qué más nos dice? Tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Sí? Entonces son cosas muy diferentes: la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y hoy vamos a ver lo que es la iniquidad. Ya vimos en estudios anteriores que el pecado era la transgresión a la ley divina. Ahora vamos a ver lo que es la iniquidad. ¿Listo? La rebelión es el rebelarse o el ser rebelde a cualquier cosa que nos sea sinónimo de autoridad. Pero hoy vamos a ver lo que es la iniquidad. Pero que de ningún modo, dice, tendrá por inocente al malvado, que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, bueno, vamos a empezar la clase con el primer tema, que dice: ¿qué es la iniquidad? Entonces aquí el primer punto nos dice: la iniquidad en el vocablo hebreo es awon, así como está escrito, A-W-O-N, awon, que significa pecado, depravación y perversión. Iniquidad es depravación y perversión, algo que está completamente torcido. Es voltear el hombro y darle la espalda a Dios. Es como que nosotros ya no solamente estamos yendo en contra de las leyes divinas, ya no estamos yendo en contra de lo que Dios nos manda, sino que ya llegamos al punto de, como nos dice aquí, es voltear el hombro. ¿Qué quiere decir? Dar la espalda a nuestro Dios. Cuando un ser humano ya no solamente comete pecado, sino que ya pasa a cometer iniquidad, es cuando ya se olvida y ya verdaderamente en su mente ya no está en que hay un Dios allá arriba en los cielos al cual le debe temor y respeto. ¿Ven? Entonces, ¿qué nos dice el tercer punto? Cuando alguien llega a este punto de cometer perversidades y aberraciones, cuando habla de perversidades y aberraciones, son cosas muy, muy fuertes, muy, muy horribles, ¿sí? Es porque su conciencia está cauterizada. Cuando nos habla de una conciencia cauterizada, es que ya no siente ninguna clase de temor, de temblor, o ninguna clase de alejamiento o de repulsión a lo que está haciendo. Una persona cuando peca, un cristiano cuando peca, siente cierta repulsión a lo que está haciendo. Y de ahí viene el arrepentimiento, en el cual uno se siente mal y confiesa y reconoce el pecado. Pero cuando ya la mente está cauterizada, ya ni siquiera existe esa clase de repulsión hacia lo que está haciendo mal una persona, sino que ya directamente lo hace sin sentir ninguna clase de culpa. ¿Qué más nos dice? Pecan tanto que ya no sienten remordimiento de lo que hacen. Ya ni siquiera ni arrepentimiento, ya ni siquiera remordimiento,
que remordimiento es algo muy diferente. Cuando una persona se arrepiente, entre comillas, pero en realidad sigue haciendo lo mismo, ya ni siquiera eso, ¿sí? Y esto se transforma en una iniquidad. Ya deja de ser una vida pecaminosa para pasar en una vida de iniquidad. ¿Por qué? Porque ya el pecado se convirtió en su estilo de vida. Ya no es solamente el pecar, porque ya por nuestra condición de naturaleza humana, de hombres, nosotros cometemos pecado. Y ahora el pecado es como un estilo de vida, ya lo ve como algo normal, algo que sinceramente lo ve como algo, lo hace y ya no siente ninguna clase de repulsión, como ya lo habíamos explicado. Dicen, hacen de continua injusticia con la gente. Por ejemplo, pornografía infantil, ¿sí? El hecho de ya ver o estar siendo partícipes de esas clases de cosas ya es malo. Ahora, mezclarlo, ya yendo a mucho más allá, ya como dice en los puntos anteriores, aberraciones, perversiones, astros, cambiar de mujeres y de hombres como si fuera que uno estuviera cambiando de zapatos, estafar a las personas, o sea, jugar con el sentimiento y el trabajo de las personas, cometer crímenes, abusar de niños, ¿sí? Fornicación, adulterio y muchas cosas más que pueden estar. Puede haber una lista gigante de todo lo que conlleva a una iniquidad, pero estamos resaltando un poco las más, entre comillas, que no debería ser así, pero ya sabemos cómo está el mundo hoy en día, que las decimos las más comunes, entre comillas. Punto número 2. La iniquidad es la causa principal de todos sus problemas. Cuando una persona llega al punto de cometer iniquidad, ya es la causa principal de todos los problemas que esa persona va a tener. ¿Por qué? Porque genera, no tan solamente en la persona, porque como veíamos en el punto anterior, que esto es causar injusticia con la gente, o sea, no solamente le genera un mal a sí mismo, sino se genera un mal también hacia los demás. Entonces, ¿qué genera eso? Catástrofes, traumas, dolores, destrucciones familiares, divorcios, enfermedades, se crean ataduras en el ámbito espiritual, vicios, inseguridad, temores, iras, amarguras, miseria, pobrezas, injusticias, abusos, maldiciones generacionales. Todo eso todos esos problemas se generan a causa de la iniquidad. Y a veces se ha orado, dice, reprendido también. Se ha hecho rompimientos espirituales, pero seguimos haciendo lo mismo. Y ahí es cuando el escritor, el autor de este estudio, pone entre signos de admiración, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó? O sea, ya llega a admirarse tanto, porque han habido casos que se ora, se reprende, se hacen rompimientos espirituales, se puede orar 1001 horas, pero hay gente que sigue haciendo lo mismo, y espero que ninguno de nosotros estemos cayendo en ese error de seguir haciendo lo mismo. Entonces, esto todo lo que acontece dentro de la tierra tiene un origen. Entonces aquí vamos a ver cómo entra la iniquidad en la tierra. O sea, aquí es cuando tenemos que ir a la raíz de todo. ¿Cómo entró la iniquidad en la tierra? ¿Y qué dice el libro de Ezequiel, capítulo 28, 15 y 16? Dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contradicciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Sí. Aquí, si leemos el libro de Ezequiel capítulo 28, en esos versículos dice como título profecía hacia el rey de Tiro. Pero
ya viendo estudios y he interpretado todo lo que dice, esto se lo correlaciona con lo que le sucedió a Luzbel, el que se lo llama también querubín protector, a Luzbel. Todo esto, ¿cómo entró la iniquidad en la tierra? Fue en este momento, cuando Luzbel decidió que entre la maldad sobre él, hubieron muchas contiendas. Quiso ser semejante al Altísimo, quiso ser semejante a Dios, y por esa razón es que entró la iniquidad, pecó y fue echado del monte de Dios. Ahora, si mal no recuerdo, en el libro de Lucas, creo que está en el capítulo 10, perdón por no haberlo puesto, pero en el libro de Lucas capítulo 10 dice Jesucristo que vio a Satanás caer a la tierra como un gran rayo, un gran relámpago sobre la tierra. Entonces, en ese momento fue que entró la iniquidad en la tierra, porque un ser con iniquidad entró en la tierra. Recordemos que en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y nosotros sabemos que Dios no creó la tierra imperfecta, la creó perfecta. ¿Y qué pasa en el versículo 2? En el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, ¿qué sucedió ahí? ¿Qué sucedió entre esos dos versículos? Porque no tenemos una cantidad de tiempo que haya sucedido entre esos dos versículos. No se han habido estudios, pero se asimila que entre esos dos versículos fue que aconteció todo esto, cuando se halló la maldad en Luzbel y fue desterrado del monte de Dios y fue echado sobre la tierra. ¿Por qué? Porque ahí fue cuando la tierra se convirtió en un lugar desordenado y vacío. ¿Ok? Entonces, así entró la maldad en la tierra. ¿Y qué dice Mateo 24, versículo 12? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, el haber llegado la maldad aquí a la tierra, ¿por medio de quién? Por medio de Luzbel, que ahora se lo llaman como Satanás, ¿sí? Entonces, eso es lo que ha provocado el que entre la iniquidad aquí en la tierra. Entonces, ¿qué dice? Muchos se apartaron de la iglesia por el mal testimonio. Les mintieron, les ofendieron, y por eso se enfrió su corazón, ¿sí? Entonces, tengamos mucho cuidado. Si nosotros somos integrantes, miembros de una iglesia, tenemos que ser personas que den testimonio para aquellos que entran, para aquellos que salen, para aquellos que están dentro y para aquellos que están fuera, ¿sí? Para que no suceda algo como esto. ¿Ok? Vamos a pasar al número 3. Dice, ¿cómo ser libres de la iniquidad? Juan capítulo 8, versículos del 32 al 36 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Ok? Entonces, aquí que decía Jesús, que como siempre Jesús decía algo y la gente que lo escuchaba lo tomaba como algo literal a lo que estaba diciendo. Entonces él decía, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esto ya lo hemos explicado en clases pasadas, este versículo, cómo es que se lo interpreta, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que entender una cosa.
Cuando nosotros escuchamos esta clase de versículos, tenemos que saber que no es literalmente lo que estamos leyendo cómo se va a realizar. ¿Sí? Tenemos que buscar la interpretación. Por eso se llama escudriñar las escrituras, no tan solamente leer las escrituras. Entonces, mis amados hermanos, aquí, como el pueblo que lo estaba escuchando a Jesucristo dijo, bueno, nosotros somos linaje de Abraham. ¿Qué quiere decir? Que somos descendencia de Abraham y nosotros nunca hemos sido esclavos. Entonces, si no hemos sido esclavos, ¿cómo nos puedes decir tú que vamos a ser libres si no estamos en esclavitud? Pero ahí es cuando Jesús responde con toda la sabiduría que Él siempre tuvo cuando estuvo aquí en la tierra y la tiene hasta ahora, pero está en los cielos. Dice que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el pecado y el esclavo no se queda en casa para siempre. El hijo sí se queda para siempre, refiriéndose a él mismo. Entonces dice, así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces Jesucristo mismo explicó qué quiere decir que la verdad os hará libres. ¿Qué quiso decir? Que él mismo, que es la verdad. Como sabemos que es el camino, la verdad y la vida, él es la verdad. Entonces la verdad, él, el hijo, es aquel que los puede liberar. Entonces, ¿qué dice el punto número 1? Debemos confrontar nuestra iniquidad y la de nuestros padres. Ojo ahí, porque en la clase pasada yo hablaba mucho sobre las maldiciones generacionales y creo que también en la clase 5 de sanidad interior. Y entonces tenemos que confrontar la iniquidad de nosotros. Tenemos que confrontar. ¿Qué quiere decir? Hacerle frente. Cuando uno confronta a otra persona, a un objeto, ¿qué quiere decir? Irnos en contra de aquello. Hacerle un alto a aquello. Cuando yo confronto la iniquidad, ¿qué le estoy haciendo? Un contra a esa iniquidad. Y la contra de esa iniquidad es la liberación. La contra de esa iniquidad es la verdad, es Cristo Jesús, quien nos puede libertar. Entonces, a través de eso es que nosotros encontramos esa libertad que necesitamos. Y aún con la iniquidad de nuestros padres también. Porque todo eso se viene arrastrando. Todo eso venimos arrastrando. Entonces, mis amados hermanos, tengamos muy en cuenta eso. Muchos creen que por aceptar a Cristo son libres de iniquidad. Y ya hemos visto en todas las clases, puedo decir que en todas las clases, que el aceptar a Cristo Jesús no me garantiza que yo tenga una sanidad interior, no me garantiza de que yo sea libre, no me garantiza que yo no tenga iniquidad, no me garantiza un nuevo nacimiento, no me garantiza estar arrepentido. El aceptar a Cristo Jesús no me garantiza eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no solamente es esa noche o ese día que yo decidí decirle a Cristo Jesús, te recibo como mi Salvador de mi vida, mi Señor, mi Salvador de mi vida, sino que es vivir eso, a partir de ese día, vivirlo, no solamente haberlo dicho. Eso es lo que quiere decir. Que no el simple hecho de aceptar a Cristo me hace libre de iniquidad, sino que todo eso tiene que tener un proceso en el camino que nosotros vamos a ir ejerciendo. ¿Qué más nos dice? Personalmente creemos que Jesús ya nos perdonó nuestros pecados y nuestras iniquidades. Entonces tenemos que saber que Jesús es el que nos perdona, Jesús es el que nos libera. Pero hay creyentes que necesitan liberación por el pecado de iniquidad. ¿Sí? Entonces recordemos que el hecho de aceptar a Cristo Jesús no nos hace exentos de cometer iniquidad o estar en iniquidad. Tenemos que saber que todo eso tiene que llevar un proceso y nosotros tenemos que aceptarlo, mis amados hermanos. No solamente seremos libres confesando, siendo ministrados por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Sí? Entonces, no solamente vamos a ser libres diciéndolo con nuestra boca, sino que tenemos que ser ministrados. Tenemos que saber que aquel sacrificio que hizo Jesús en la cruz no fue en vano,
tenemos que reconocerlo también. Solamente reconocer nuestro error, sino que Jesucristo pagó por aquel error. Levítico capítulo 26, 40 dice: y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación, con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Entonces, número 1, mientras el creyente no confiese sus iniquidades y se apartarse del pecado, no será libre. 2, esto seguirá afectando su vida para siempre. 3, tener la firme convicción que la sangre lo ha limpiado y el poder del Espíritu Santo lo ha renovado. 4, debemos caminar en libertad y en liberación del poder de Dios. 5, debemos orar continuamente y permanecer llenos del Espíritu Santo. 6, pedir perdón por nuestras iniquidades, identificando qué es lo que causa dolor y darle atención hasta estar completamente libres. Entonces, estos son como quien dice los pasos para ser libres. Recordemos que el punto es cómo ser libres de la iniquidad. Entonces, primero tenemos que empezar confesando para poder ser libres. Luego tenemos que saber que si no confesamos, esto va a seguir afectando nuestra vida. Entonces, ¿qué tenemos que tener? La firme convicción, o sea, creer que la sangre de Cristo nos va a limpiar y que el poder del Espíritu Santo nos va a renovar. Y por consiguiente, tenemos que caminar en libertad y en liberación del poder de Dios. No tenemos que sentirnos culpables, como ya habíamos visto en la clase pasada acerca del espíritu de culpabilidad. Número 5, tenemos que orar continuamente para permanecer llenos del Espíritu Santo. Entonces, la oración nunca debe cesar en el cristiano. Y pedir perdón por nuestras iniquidades, identificando qué es lo que causa dolor. O sea, ¿qué quiere decir? Saber reconocer nuestro error, saber reconocer lo que hemos hecho, saber reconocer lo que hemos cometido. ¿Para qué? Para darle la atención y estar completamente libres. ¿Sí? Y bueno, punto número 4 para finalizar, tenemos que renunciar a todas nuestras iniquidades. Aquí tenemos unos ejemplos de iniquidades. Tenemos las iniquidades sexuales, que ya se había hablado mucho en el primer punto acerca de abusos, de adulterio, fornicación, lo que tiene que ver con la pornografía infantil, pornografía en general. También número 2 tenemos iniquidades de enfermedad. Iniquidades de enfermedad. Tenemos que ser también liberados de esa parte. Iniquidades de injusticia, cuando cometemos injusticia en contra de las personas. Iniquidades de ira, de enojo. Iniquidades de la parte de nuestro carácter. Iniquidades de temor. El temor, cuando existe un miedo excesivo a algo, a alguien, mis amados hermanos, que crea en nosotros algunos traumas. Iniquidades de rechazo. Sí, todo eso, el rechazar a las personas, el ser despectivo con los demás, iniquidades de pobreza, que todo eso es una causa de un problema que provoca la iniquidad. Iniquidades de divorcio y destrucción familiar, todo lo que conlleva a dividir la familia, que eso es lo que el enemigo quiere, y iniquidades de accidentes violentos. Todo eso tenemos que renunciar y ser liberados, mis amados hermanos. Bueno, esto ha sido todo de la clase. Les estaré comunicando por medio de escrito los temas de exposición que van a tener cada uno de ustedes. Como ya se dieron cuenta, esta clase solamente tiene 4 puntos, entonces va a haber un punto que voy a dividir en 2 para que 2 hermanos hablen acerca de ese punto en lo que son las exposiciones de este domingo. Muchas gracias, bendiciones, prepárense, estudien, mantengámonos siempre escudriñando la palabra de Dios.